Bienvenidos estudiantes de octavo grado, bienvenidos nuevamente al bloque número 4, dispositivos para el trabajo y el proceso tecnológico. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Soy la docente Leida Melida Caballero. Los instrumentos de medición que se utilizan en la concreción de proyectos tecnológicos. Descripción de los instrumentos de medición. En física, en química, en ingeniería, un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Tenemos la balanza. La balanza es una palanca de primer género de brazos iguales que mediante el establecimiento de una situación de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos permiten medir masas. Tenemos la balanza romana. Es un instrumento que sirve para pesar compuestos por una palanca de brazos muy desiguales, con el fiel sobre el punto de apoyo. La báscula. Normalmente una báscula tiene una plataforma horizontal sobre la que se coloca el objeto que se quiere pesar. Dado que a diferencia de la balanza romana, no es necesario colgar el objeto a medir de ganchos ni de platos. Resulta más fácil pesar cuerpos grandes y pesados encima de la plataforma, lo que hizo posible construir básculas con una capacidad de peso muy grande, como las utilizadas para pesar camiones de gran tonelaje. Ahora vamos a ver los instrumentos para medir el tiempo. Los instrumentos para medir tiempo se denomina el reloj a un instrumento que permite medir el tiempo. Existen diversos tipos que se adecúan según sea el propósito. Conocer la hora actual, como el reloj de pulsera, el automático o de cuerda. El reloj de bolsillo, el reloj de salón, pared o cronómetro. Seguimos con los instrumentos para medir el tiempo. Tenemos el cronómetro, como lo podemos ver en la imagen que tenemos. Es un reloj o una función de reloj utilizada para medir fracciones temporales, normalmente breves y precisas. El funcionamiento de este usual de un cronómetro consiste en empezar a contar desde cero al pulsarse el mismo botón que lo detiene. Además, habitualmente pueden medirse varios tiempos con el mismo comienzo y distinto final. Para ello se congela los sucesivos tiempos con un botón distinto, normalmente con el de reinicio, mientras sigue contando en segundos planos hasta que se pulsa el botón de comienzo. Ahora miraremos instrumentos para medir longitud. Tenemos ejemplos y tenemos el flexómetro o cinta métrica. Es un instrumento de medición con la particularidad de que está construido en chapa metálica flexible dividida en unidades de medición y que se enrolla en espiral dentro de una carcasa metálica o de plástico. Tenemos la regla graduada, que es otro instrumento de medir longitud. La regla graduada es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular que incluye una escala graduada dividida en unidades de longitud, por ejemplo, centímetros o pulgadas. La regla graduada es un instrumento útil para trazar segmentos rectilíneos con la ayuda de un bolígrafo o un lápiz.
y puede ser rígido, semirrígido o flexible. También construido de madera, metal, plástico, etc. Ahora miramos lo que son los instrumentos para medir la temperatura. Podemos ver también las imágenes donde tenemos un termómetro. El termómetro es un instrumento también de medición de temperatura. Desde su invención ha evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo de los termómetros electrónicos digitales. Para medir corriente eléctrica tenemos un amperímetro. Es un instrumento también que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico. El amperímetro también es una aplicación natural del galvanómetro. Normalmente la bobina del galvanómetro se construye con alambre muy delgado y hasta con un máximo de vueltas, lo que origina sus limitaciones. Seguimos un velocímetro. Es el dispositivo en un vehículo. Este mide y muestra la velocidad y es esencial para el propósito de seguridad en las carreteras y autopistas de todo el mundo. El velocímetro de un coche, camión o motocicleta le dice al conductor qué tan rápido el vehículo se está moviendo en un momento determinado por la medición de la velocidad instantánea sobre el terreno. Un barómetro es un instrumento que mide la precisión atmosférica. La precisión atmosférica es el peso por unidad de superficie ejercida por la atmósfera. Los barómetros son instrumentos fundamentales para medir el estado de la atmósfera y realizar predicciones meteorológicas. Las altas presiones se corresponden con regiones sin precipitaciones, mientras que las bajas presiones son indicadores de regiones de tormenta y borrascas. El pluviómetro es un instrumento que se emplea en las estaciones meteorológicas para la recogida y medición de la precipitación. La cantidad de agua caída se expresa en milímetros de altura. El diseño bajo de un pluviómetro consiste en un recipiente de entrada llamado balacín, por donde el agua ingresa a través de un embudo hacia un recolector, donde el agua se recoge y puede medirse visualmente con una regla graduada o mediante el peso de agua depositada. Bueno, gracias por su atención.